Bueno, pues fíjense que tenemos el gusto de recibir esta noche al artista conceptual, al artista visual, al artista multimedia, Abraham Cruz Villegas, quien, por cierto, escribió un texto para el catálogo de la exposición que acabamos de mencionar en este reportaje. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos de esto brevemente y entramos en materia con lo que te trae por acá. Claro, pues con mucho gusto. Douglas Fogey, que es un amigo mío de mucho tiempo, es curador de la exposición de Andy Warhol en el Museo Jumex, que vaya, con la institución también tengo un vínculo fuerte. Hace 3, 4 años hice una exposición individual que viajó del Walker Art Center de Minneapolis para Jumex. Y ahora Douglas me pidió escribir una nota para el catálogo de Warhol, y pues lo hice con mucho gusto. Escribí es en realidad una ficción en la que yo vinculo mi genealogía con la obra de Warhol. Entonces, obviamente es un artista súper importante y al que yo quiero mucho, y que vaya, no hay nada de dónde defenderlo, es un artistazo. Claro, sí, y que además yo creo que después de él, pues hay un antes y un después y marcó a las generaciones posteriores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, marcó a las más que generaciones de artistas, a las generaciones que actualmente Claro. estamos en el planeta, ¿no? Llega más allá del hecho artístico, ¿no? Claro, y además hizo de alguna manera accesible el arte a un modo de comprenderlo de una manera totalmente distinta, como dicen ustedes, a generaciones que yo probablemente nunca se imaginó, ¿no? Un visionario. Y bueno, tenemos textos sobre la obra de Abraham Cruz Villegas. Es una recopilación, Abraham, sobre quienes han escrito en torno a tu obra. Y yo, al estarla hojeando, me preguntaba y decía, a veces pensamos que no hay aparatos críticos, que la teoría en torno al arte pues está en decadencia, que quizá a nadie le importa o nadie escribe. Y se da uno cuenta que no es así, que en verdad hay muchos autores que van desde escritores, está por ejemplo Sergio González Rodríguez, está Mónica Meyer, que bueno, ya sí, Claro. pero a lo mejor uno no esperaría de Sergio González Rodríguez. Hay artistas mismos que escriben sobre tu obra y una enorme diversidad de géneros, desde la entrevista, el ensayo, el comentario, la crítica, el recuento, Claro. formatos muy diversos. Eso, la verdad que sorprende mucho de esta recopilación. Creo que lo que dices es bien importante porque en analizar un poquito más entre líneas, no los textos, sino el conjunto, te puedes dar cuenta que de alguna manera, más allá de que hablen de mi obra o no, da fe, digamos, de la historia reciente de la crítica de arte en México. Los primeros textos que componen este volumen son la mayoría textos de colegas, como decías tú, hay textos Gabriel de artistas, Orozco, sí, por exacto, ejemplo, ¿no? Luis Felipe Ortega, Eduardo Baroa. Porque en aquel momento, cuando empezábamos nosotros a exponer profesionalmente nuestra obra, sobre todo en el extranjero, no había un interés ni de la crítica, ni de los museos, ni de las galerías en nuestra obra, el tipo de obra que seguimos haciendo, hay que decirlo. Y claro, pues nos tocó a nosotros, como yo también escribo en los textos de otros artistas, va a haber también algunos textos míos. Después hay textos, sí, de crítica, reseñas, entrevistas de otros artistas, como por ejemplo en el caso de este volumen de Jimmy Durham, un artista norteamericano súper importante, pero ya también hay... un intercambio, digamos. Claro, ¿no? es Me imagino justamente un diálogo, más bien. Un diálogo, sí. Y hay después propiamente crítica, y la parte más profunda, digamos, de este libro son análisis más profundos de académicos como Robin Greeley, como Mark Godfrey, gente con la que yo he trabajado. Robin, por ejemplo, fue la editora de mis textos para Harvard University Press en inglés. Entonces ya son como, vaya, un desarrollo, una genealogía más compleja de la crítica. Abraham, has mencionado que están algunos textos de colegas con quienes estuviste muy vinculados hace muchos años, Sí. en donde también participa, por ejemplo, Guillermo Santamarina, ¿no? Se encontraban, ahí tenían sesiones cada determinado número de días, y curiosamente quienes participaban de esas reuniones son artistas reconocidos y que han tenido carreras individuales muy importantes. Cuando hago este recuerdo de ese pasado no tan lejano a esa actualidad, a eso que mencionas de que la crítica no estaba tan interesada en su momento, en las primeras muestras que tenían particularmente fuera del país, ¿qué tanto ha pasado al leer todos estos textos? ¿Qué tanto ha pasado en este proceso artístico, no solamente en tu carrera individual, sino también con esos vínculos con otros artistas a los que también te debes? Claro, creo que hay una línea que es importante en tu descripción, que además conoces muy bien, en mi vínculo personal con gente, curadores como Guillermo Santamarina, con artistas como Gabriel Orozco, Damián Ortega, Gabriel Curi, en fin.
pero también con gente más joven, con artistas que de repente fueron mis alumnos aquí a la vuelta en La Esmeralda, y que se genera un desarrollo de involucramiento, de compromiso en el que se puede ver que sí hay un desarrollo de un lenguaje del arte contemporáneo que tiene que ser cada vez más crítico, más riguroso, más disciplinado, en la medida en que obviamente ahora hay más instituciones, hay un montón de galerías que en aquel momento no existían, vamos a decir a principios de los años 90, y que, vaya, esto significa que hay mucho más competitividad. Yo siento que en mi propio desarrollo dentro y fuera de México, he tenido que ser capaz de ponerme enfrente, por ejemplo, de mis alumnos y de mis colegas, como generando una herramienta que no solo es para mí, sino que se comparte y que tiene que ser transparente para que todo el mundo la pueda apropiar también, como creo que puede suceder en la lectura a través de estos textos. Bueno, entonces a mí la parte técnica también del libro me gustaría mencionarla. Hay una sección, un segmento central en el cual se van a encontrar ilustraciones, fotografías muy bien hechas, con una impresión pues de muy alta calidad. Como son textos de pronto independientes, aunque hay una lógica en la cual se presentan, ¿tú lo considerarías un libro de consulta, digamos, también para artistas, de consulta para estudiosos, que es un libro de divulgación también de alguna manera? Creo que de sí. comunicación pública? Intentamos, en realidad, vaya, no me da pena decirlo que es un libro extraordinario y fantástico, en la medida que muy poco hice yo. No es una cosa narcisista la que estoy poniendo ahora. En cambio, creo que los editores, el editor Jaime Soler Frost, a quien conozco también de hace mucho tiempo, hizo un trabajo magnífico en la selección de textos, es decir, no es todo lo que se ha escrito sobre mi trabajo. Ha sido un trabajo muy minucioso, muy delicado, de una costura fina, vamos a decir, que hizo Jaime, con gente de mi galería. La recopilación, perdón, Sí. ¿él la realiza o tú ya tienes un orden en tus Lo voy a decir catálogos? con mucha transparencia de nuevo, que es mi galería, Amelia Hinojosa de mi galería de Curimansuto, con la gente que trabaja en el archivo. Hicieron un trabajo fantástico en la selección de imágenes, por ejemplo, de tal manera que corran paralelamente a los textos, no ilustrando, sino dialogando con los textos. Y creo que en ese sentido sí puede servir, digamos, como una herramienta de consulta, no solo para los estudiosos, sino para los más jóvenes. Y creo que en ese sentido hay una voluntad también de hacer accesible la información. Muchas veces se afirma que el arte conceptual o el arte contemporáneo es hermético, es elitista. Yo creo que si uno pone las herramientas enfrente y las hace disponibles, asequibles, ligeras, para el que esté interesado, es muy accesible, es muy sencillo acceder y hacerse uno las preguntas enfrente de todos los demás, como creo que yo hago cuando expongo. En ese sentido, también hay algo que me llama mucho la atención y lo veía al momento de estar pasando por las diferentes etapas del libro, ver esas obras que en algún momento como reportero me ha tocado estar enfrente de ellas. Abraham, ¿qué ha significado también el cuerpo? No es solamente crear una instalación, crear un espacio, crear una imagen plástica, sino también hay un ejercicio físico cuando tú estás haciendo esas obras. Y por poner un ejemplo básico, son aquellas en donde pintas como si estuvieras haciendo una caligrafía con una escoba, o volviendo acabas de citar Curimansuto, que fue hace unos medio año, cuando para poder pasar por un paisaje tenías que barrer tu propio camino. Claro. y llegar a donde tú quisieras llegar. Y ahí es donde me viene esta pregunta: ¿qué tanto ese ejercicio físico, mecánico, fisiológico también, te ha llevado al punto artístico donde estás? Pues mira, creo que es una pregunta muy valiosa y que justamente cuando se abunda en preguntas sobre el arte conceptual, yo creo que el arte conceptual es todo el arte, porque en todo el arte hay ideas, pero también justamente hay una parte en la que hay un uso del cuerpo, de la mano, del ojo, del olfato, del oído, y creo que en ese sentido yo he tratado de hacer un equilibrio en términos de un aprendizaje que es personal. Es decir, cada nuevo proyecto para mí es una voluntad de aprender. Y ahí creo que he hecho un montón de conciencia sobre mi cuerpo. Algunas partes grandes, digamos, un buen tramo de mi producción de los últimos 10 o 12 años tiene que ver con la idea de la autoconstrucción. Y esto tiene que ver con el contexto en el que yo nací y crecí. Tiene que ver con arquitectura, pero también con relaciones sociales. Efectivamente, creo que por ahí va un poco mi comentario, en el sentido de que el trabajo de la autoconstrucción es improvisar una casa a partir de las necesidades. Y de lo que hay también disponible. Claro, de los materiales que tienes a la mano y que también incluyen la colaboración, el prójimo, el vecino, el primo, el pariente, la novia, y eso de repente es un sudor compartido.
es un trabajo corporal en el que también hay fiesta, hay festejo y sobre todo la construcción de una comunidad. Eso es importantísimo para mí, pero claro que viene una conciencia de lo individual también en la comunidad. Bueno, pues a mí me parece una idea interesante ahora que pensábamos y mencionábamos a Mónica Mayer. Ella tiene un trabajo muy importante en cuanto a recopilación, a la construcción de un acervo del arte contemporáneo. De algún modo, bueno, pues con este libro se está construyendo un acervo del arte de los últimos años y creo que pues es una posibilidad para quienes en un momento dado quieran recurrir a ello, incluso hasta pues para ver qué ha sido de la historia más reciente de nuestro país, porque el arte no solamente habla de piezas artísticas, sino que habla de una sociedad, ¿no? Claro, creo que es importantísimo lo que estás diciendo, porque la voluntad de Mónica con Víctor Lerma, que han hecho Pinto mi raya, el archivo desde hace tantos años, pues obviamente es a partir de la necesidad de hacer accesible la información a quien quiera y quien esté interesado. Yo creo que un libro como este también se vuelve importante por eso, no tanto por mí, por lo que dice, sino por la voluntad que puede haber en alguien de aprender de nuevo. Mencionabas hace rato a Sergio González Rodríguez, quien desgraciadamente acaba de desaparecer. Justo habla del constructo. Exactamente, y creo que ahí hay una necesidad de contextualizar el arte, es decir, el arte no es algo aislado y tiene sentido en una sociedad tan dura, tan complicada, tan compleja como la nuestra, solamente en la voluntad justamente de hacer accesible la información. De otra manera, se vuelve una cosa que está allá, lejos, distante, y eso no sirve para nada. Perfecto, pues enhorabuena. Una última y rápida pregunta porque se nos acaba el tiempo. Qué fortuna tener tu trabajo revisado de esta manera. ¿Crees que estamos en un buen tiempo o se ha hecho un análisis justo para los artistas de tu generación? Creo que es complicado responder esa pregunta, pero estamos en el camino de hacerlo. Yo creo que hace falta mucho más, tenemos que ser más curiosos, más accesibles también. Vamos a tener una presentación de este libro el día 8 de julio en la Biblioteca Vasconcelos. Yo los invito a que asistan y que hagan ahí preguntas, que nos comuniquemos, que estemos juntos. Ese estar juntos nos hace más fuertes. Construir.